¿Cómo están, estimados alumnos? Ya nos encontramos en esta tercera semana del curso de Derecho Procesal Civil 3. Vamos a continuar con las medidas cautelares y vamos a ver cómo se da este procedimiento cautelar. Este ciclo vamos a revisar todas las medidas cautelares que tenemos en nuestro Código Procesal Civil. Vamos a dar inicio. Vamos a ver qué tipo de resolución es una medida cautelar. Si se presenta la medida cautelar y se emite un auto, que la deniega. Cuando la solicitud cautelar se encuentra debidamente acreditada y el órgano jurisdiccional concede la medida cautelar solicitada. Es el tipo de resolución que va a emitir el juez. O si se interpone oposición y se emite un auto que la resuelva. ¿Qué puede hacer la parte afectada? En este caso, el demandado en la medida cautelar. Puede impugnar mediante un recurso de apelación, puede presentar una oposición, que no es una apelación, y el auto que resuelve la oposición puede ser apelado. En este caso se concede la apelación sin efecto suspensivo, es decir, que va a seguir su proceso, la medida cautelar, y el principal queda en trámite. El procedimiento cautelar, señores, se encuentra contemplado, como les dije en la anterior clase, en el subcapítulo 2 del título 4 del Código Procesal Civil. Y este proceso cautelar tiene una autonomía procesal, porque todos los actos realizados, procesales, para obtener una medida cautelar, deben estar conformados en un proceso autónomo, para el que se forma un cuaderno especial, es decir, un cuaderno principal y separado. También en la clase pasada les indiqué que cuando interponemos una medida cautelar puede ser dentro del proceso o fuera del proceso. Así sea dentro o fuera del proceso, se va a llevar a cabo en cuerda separada, es decir, con un cuaderno para la medida cautelar, Y esta medida cautelar tendrá su resolución final con una sentencia de la medida cautelar. Esta resolución es temporal y provisoria, temporal hasta que se resuelva el expediente o causa principal en donde hemos solicitado esta medida temporal cautelar. ¿Cuáles son los requisitos para las medidas cautelares? Los peculiares caracteres de las medidas cautelares exigen el cumplimiento de algunos requisitos para que éste pueda proceder, como todos los procesos que tenemos nosotros en nuestro Código Procesal Penal, Sabemos que para cada tipo de proceso los requisitos son distintos. La doctrina los ha agrupado en la clásica trilogía, que debe ser la verisimilitud del derecho, el peligro en la demora, como les dije en la clase pasada, el periculum mora, y la provisión de una contracautela. Siempre debe haber una contracautela, así sea personal, cuando se solicita una medida cautelar. Estos requisitos los vamos a encontrar en la ley, en el artículo 693, que habla de los presupuestos genéricos de las medidas cautelares. Nos dice que esta va a depender de la naturaleza que tenga esta medida, cautelar, y de quién lo vaya a solicitar. Primero, ¿qué debemos hacer? Acreditar prima facie, o sea, desde el primer momento, la verosimilitud del derecho que estamos invocando. O sea, acreditar este peligro en la demora, que se vaya a perder el bien, etc. Acreditar el peligro de pérdida o frustración del derecho, o quizás la urgencia por la cual estamos adoptando o solicitando esta medida cautelar. Y, por supuesto, el otorgar una contracautela para resarcir en el supuesto que se genere daños y perjuicios del afectado por la medida cautelar, es decir, por el demandado. Cuando hablamos de esta verosimilitud del derecho, las medidas cautelares se otorgan en el marco de un procedimiento sumarísimo, en el cual no es posible uno de conocimiento, porque si no, pues imagínense, sería mucho peor y perjudicial, y contraproducente. Si no, basta un conocimiento periférico superficial de ella,
que satisfaga la mera probabilidad de la existencia del derecho litigioso. Indicar, pues, que el bien puede perderse, ¿no? Que está por venderse o quizás lo hayan donado, no sé. El peligro en la demora, este es un requisito común indispensable en todas las medidas cautelares, porque lo constituye la razón de ser de esta medida cautelar, porque es el interés jurídico que la justifica y se consustancia con su misma esencia. Constituye el peligro probable de que la tutela jurídica definitiva emitida en una sentencia, ¿no?, que pretende el accionante, o sea, la parte demandante, hasta que sea reconocida, se pierda, ¿no?, al momento de que ya se emita la sentencia o resolución final y no se pueda hacer efectivo la ejecución de lo que hemos demandado o solicitado. Por el transcurso del tiempo, por supuesto. Y por último, el otro requisito, la contracautela de que hemos estado hablando y que el día de hoy tratamos. Justamente la contracautela es una especie de caución, de previsión o de precaución que importa la aceptación jurídica de seguridad. Vale decir, la seguridad que otorga una persona a otra de que va a cumplir una determinada prestación o obligación. En el presente caso, es la garantía que otorga el peticionante de la medida cautelar, ¿no?, para asegurar la obligación de reparar un posible daño o perjuicio que se le pueda originar a quien se le ejecuta la medida cautelar. En otras palabras, al demandado. Quien solicita y obtiene una medida cautelar se hace responsable de una obligación eventual de indemnización, supeditada, por supuesto, a las circunstancias de que no le existiera derecho a la medida que le ha sido otorgada. Debe estar resguardada el principio de igualdad como contrapartida. En cierto modo, de la ausencia de bilateralidad o contraindicación que caracteriza este tipo de otorgamientos. Las contracautelas, ya también las hemos indicado en la clase anterior, en la segunda clase, pueden ser, por ejemplo, de manera personal. Esta reviste una particularidad distinta. ¿Por qué? Porque en este caso se produce la asunción por parte del tercero de la responsabilidad derivada de los posibles daños. El tercero puede ser una persona física, una persona jurídica, pero debe estar acreditada su solvencia económica. La responsabilidad es en este caso solidaria y se aplica a todas las reglas derivadas de la solidaridad. En general, pueden constituirse en una fianza, un aval, ¿no? El contrato de fianza es aquel por el cual un tercero se obliga accesoriamente a cumplir con una obligación con otro. Y la fianza, ¿no?, debe ser aceptada para cumplir sus efectos y el fiador debe necesariamente ser un tercero ajeno a la obligación y la autofianza no existe en nuestro derecho, por si acaso, ¿no? Yo no puedo presentar una declaración jurada y decir, me pongo de garantía de que en caso que ocurra un problema con la parte demandada, yo lo voy a resarcir económicamente. No hay eso. Tenemos que nosotros nombrar a una tercera persona que haga de fiador, que se presente de fiador presentando la contracautela. Esta persona tendrá que, pues, presentarse y tendremos que acreditar su responsabilidad, su solvencia económica, ¿no?, para que pueda presentarse como fiador. La contracautela también puede ser real. Esta es distinta a la personal. Acá la garantía consiste en afectar ciertos bienes, ya sean muebles o inmuebles, para cumplir la obligación, ¿no? Yo puedo decir, el señor puede tener una mansión y yo tengo una camioneta. Yo puedo poner como contracautela el valor de mi camioneta, por ejemplo, ¿no? Estoy afectando un bien mueble para cumplir el requisito de la contracautela que se pide en una medida cautelar. No me puedo exonerar de esta responsabilidad y decir no tengo nada. Si no tengo un bien mueble o inmueble que presentar,
como les dije, ya no sería real mi contracautela, sino de manera personal. Puedo incluso generar una hipoteca o prenda, ¿no? Una hipoteca, ya sabemos que es el derecho real de garantía por el cual una cosa inmueble se encuentra afectada al cumplimiento de una obligación, sin que medie desplazamiento del bien sobre el cual recae la garantía. Por ejemplo, una hipoteca o un bien inmueble inscrito, esta hipoteca, como gravamen en registros públicos, ¿no? Y por lo tanto, si yo quisiera deshacerme del bien, no podría hacerse porque ya está registrada en los registros de bienes inmuebles de registros públicos de Lima y Callao. Puede ser un depósito en dinero, es otra de las formas más corrientes y más comunes de una garantía real. En este caso, el depósito puede hacerse en una cuenta abierta o en una institución pública, en un banco, ¿no? A nombre de un juicio, a nombre del juez que interviene en el litigio, del número de expediente, etc. Y por último, puedo realizar la entrega de la cosa o embargo del bien. El solicitante tampoco podrá optar por la consignación judicial de cosas o bienes, así como, por ejemplo, el embargo de ellos con la facultad de ser nombrado depositario de los mismos. O sea, yo no puedo decir que yo mismo entrego el bien y a la vez me nombro depositario de los mismos. No, eso ya lo determinará el juez, quien es el depositario judicial, distinto al quien ofrece el bien. Y con esto terminaríamos nuestra tercera entrega. Estamos prontos nuevamente a vernos para una cuarta entrega y continuar con los requisitos y etapas de los procesos cautelares. Les agradezco su atención, señores alumnos, y nos vemos para una próxima entrega. Hasta luego.